Chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Ya estuve en este salón? No, este es el 17, este es el 17. Muy bien. Bueno, ya. Ah, no, tengo que subir mi PPT. Capture pantalla. Ahí está, la clase del curso. Se ve mi cacharro. Y las fotos respectivas. Y empezamos. Hola Camila, buenos días todavía, ¿eh? Todavía estamos de mañanita. Muy bien, ¿qué tal? Hola Mayori. Comenzamos. Chicos, antes de empezar, quisiera verificar si mi voz se escucha fuerte y si pueden visualizar correctamente la PPT para poder empezar. ¿Sí? Verifiquen, por favor. Perfecto, Alejandra. Muy bien. Listo. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy, que es el intermedio tardío. Este periodo se inicia en el siglo XII tras el colapso y desintegración del Imperio Wari. Cuando Wari desaparece, los Andes se vuelven a dividir y a fragmentar políticamente en culturas regionales de expansión local. Cada una de estas culturas con una identidad distinta una de otra. Estos periodos de fraccionamiento político son llamados por Guillermo Lumbreras desarrollos regionales. Este es el segundo desarrollo regional. Y los estados que se desarrollan en este periodo son llamados también estados regionales tardíos. Debes saber que las culturas de este periodo se pueden clasificar en tres grandes grupos. Las culturas de la costa son las más avanzadas. Van a formar grandes estados complejos y avanzados, con grandes centros urbanos y una enorme red hidráulica. Las culturas más poderosas, complejas y avanzadas están en la costa, siendo el estado más expansivo y complejo de este periodo el reino chino. En la sierra, debido a los estragos de la sequía, hay una involución política, hay un retroceso en la configuración de sociedades. En la sierra no van a aparecer estados, solamente aparecen pequeños señoríos, pequeñas comunidades como los huancas, los chancas y los incas. Los chancas eran una confederación de tribus, no llegaron a formar un estado. Los incas eran una pequeña comunidad aliada a otras. Y los huancas son un pequeño señorío. Así que en la sierra no van a aparecer estados complejos, sino culturas de escaso desarrollo sociopolítico. Pero eso sí, en la sierra surgen dos confederaciones, la chanca y la inca, que van a iniciar conflictos por áreas de cultivo. En el altiplano surgen los reinos aymaras. Estos reinos van a ser 12 reinos. En algunas crónicas salen que son hasta 17. 12 reinos es el número más común. Y estos reinos aymaras o reinos lacustres van a heredar el territorio ocupado alguna vez por Tiahuanaco. Entonces, ahí está la clasificación de estas culturas. Los complejos estados de la costa, como las sencillas comunidades de la sierra y los pueblos establecidos en la zona del altiplano. Debes saber que en este periodo se incrementa el intercambio a larga distancia. La cultura que se especializa en este comercio a larga distancia son los chinchas. Y los intercambios van a ser tan fluidos que aparece una especie de moneda metálica, una chita de cobre arsenical llamada huarcu. Esta hacha de cobre o huarcu es lo más cercano en el mundo andino al dinero, a la moneda metálica. La cultura que hizo un uso más profuso de esto fue la cultura china. Pasemos ahora a hablar de las culturas de este periodo. Pero chicos, ¿hasta ahí todo está claro? Pregunto.
Hasta ahí todo está claro, pregunto. Go si vas entendiendo. Retro si quieres que repita alguna parte. Escriban, por favor, para avanzar sobre seguro, ¿eh? Escriban. Go si se va entendiendo. Retro sí. Bueno, quieres que repita. Bueno, María entendió. A ver, ¿solamente María, chicos? Solamente María, ahí está la gente. Anthony pregunta, ¿cómo se llamaba la moneda? La chita de cobre arsenical se llama Warku. Con R, me faltó ahí. Warku. Muy bien. La cultura Ishma es una cultura que se desarrolla en la costa central. Esta famosa cultura administró el santuario de Pachacamac durante el Intermedio Tardío. Pachacamac es el dios andino de los temblores y está representado en un ídolo de madera, donde está tallada el rostro de un ser con nariz aguileña, boca felinada, y es la representación de Pachacamac, el famoso ídolo de Pachacamac. Este centro era el oráculo más prestigioso de la costa y fue administrado por 4 culturas. Fue administrado por la cultura Lima en el intermedio temprano, por los Wari en el horizonte medio, por los Ishma en el intermedio tardío y por los Incas ya en periodos posteriores. 4 culturas administraron este tema. Eso es lo que puede venir de los Ishma. Una pregunta de examen de admisión sacó la imagen de esta talla de madera con 2 conquistadores españoles destruyéndola. Y te decían, identifica a qué santuario de la costa pertenece esto, y era Pachacamac, por supuesto, destruida por la invasión española por considerarlo un centro de idolatría. Los chancas son una cultura desarrollada en el sur andino, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, sur y parte del centro de los Andes. ¿Qué son los chancas? No son un estado, son un montón de aldeas unidas por una confederación militar, son una confederación de tribus. No hay capital de los chancas, no nos han dejado grandes centros ceremoniales, son una cultura muy humilde, con una cerámica poco trabajada, y no se descarta que hayan consumido perros para poder subsistir. Una cultura muy humilde. Todos los pueblos andinos dicen descender de algún lugar ancestral y legendario de origen. En el caso de los chancas, ellos dicen haber surgido del lago Choclococha y Urcococha, que en el mundo andino son llamadas pacarinas. Las pacarinas son estos lugares legendarios, ancestrales, de donde surgen o emanan los pueblos. En el caso de los chancas, estas 2 lagunas. Su fundador se llama Uscovilca, y Uscovilca, fundador de los chancas, fue momificado, y los chancas lo llevaban siempre a las guerras. Cuando había peleas y los chancas se enfrentaban con otra cultura, Uscovilca era llevado momificado para dar protección a estos pueblos, protección. No para pelear, no vayan a pensar que agarran Uscovilca, se los tiran a los enemigos. Pelea ancestro no solamente es una protección. Los chancas van a ser derrotados por los incas, específicamente por Pachacútec. Pachacútec derrota a los chancas en la batalla de Yaguarpampa, la batalla del campo de la sangre. Ahí son derrotados los grandes generales chancas, los hermanos Huaranca. Son vencidos y los incas comienzan su expansión. Así que los chancas van a ser anexados por la etnia inca, Acabe chancas. Paso a los aymaras. ¡Qué velocidad! Es que así es en la pre, chicos, así es en la pre. Los reinos aymaras o reinos lacustres van a llegar al altiplano en el siglo XII y son los responsables del colapso de Tiahuanaco. Los reinos aymaras se van a establecer alrededor del lago, siendo los más famosos los Coyas y los Lupacas. Se enfrentaban constantemente entre sí por el acceso a tierras de cultivo. Esa fue pregunta que vino en el último sábado. Los reinos lacustres más representativos son los Lupac y los Coyas, y van a heredar todas las técnicas de subsistencia de los Tiahuanaco. Van a desarrollar una intensa ganadería de altura, creando gran cantidad de camélidos andinos, aprovechando los pastos naturales de la zona. Van a heredar el sistema de terrazas elevadas de cultivo llamados camellones o guaruguaru, y van a fundar colonias agrícolas en distintos pisos altitudinales. Sí,
también van a tener enclaves ecológicos replicando el modelo de archipiélagos o control vertical de pisos ecológicos de los Tiahuanaco. Sí, los lupacas tenían enclaves en las zonas del altiplano, en la zona de Huánuco y en la zona de parte del litoral chileno. Tenían sus famosos enclaves para acceder a diversos recursos. Muy bien. Los pueblos altiplánicos van a construir grandes torres funerarias, torres de piedra de forma cilíndrica, llamadas chulpas. Las más famosas están en Puno, se llaman las chulpas de Siyustani. Ahí enterraban a sus grandes señores. Los señores altiplánicos son llamados malcus. Ahí enterraban a sus malcus. Así que son estructuras funerarias. ¿Cómo acaban los reinos altiplánicos anexados por Pachacútec? Pachacútec envía uno de sus generales y somete la zona de los Collas, creando el Colla suyo. Ya está. Chicos, hasta ahí avancé 2 culturas más. ¿Cómo van? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Verifiquen, ¿eh? Porque yo puedo avanzar, bla, 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 pero tal vez ustedes se pierden. Y el problema es que tenemos que avanzar muy rápido. Tengo que acabar todos los incas. Sí, esta clase de incas que tú hacías en tu cole en 3 semanas, tengo que hacerla en 40 minutos. Así funciona en la pre. Los reinos, es que en esa época, amiga Alejandra, no había el término peruanidad. Estos reinos altiplánicos actualmente se desarrollarían más en la zona boliviana y algunos de estos reinos, como los Collas y Lupacas, sí tenían presencia en el sur andino, sobre todo en la zona de Puno, pero sí están más asociadas a la tradición boliviana, amiga Alejandra. La batalla se llamó Yaguarpampa, que traducido significa campo de la sangre, amigo Anthony, Yaguarpampa. Sí, son 3 semanas en 40 minutos, es impresionante lo que hacemos en la pre. Poder. Sicán. La cultura chicano-lambayeque se desarrolla en la costa norte. Esta cultura fue fundada, según la tradición, por un personaje venido del mar llamado Nailam, el ave marina, Nailam. Llegó con su esposa, Seterni, y con un séquito de seguidores, y según las leyendas, él introdujo la civilización al valle de Lambayeque. Mandó a construir templos, redes hidráulicas, incluso mandó a hacer una escultura de sí mismo hecha en una piedra llamada jade, de color verde. A esa escultura la llamó Yampayec. Y cuando vienen los españoles y preguntaron a la gente cómo se llama este valle, la gente le decía el valle de Yampayec, y de ahí viene la palabra Lambayeque. Todos los descendientes o reyes sicán se autoproclaman descendientes por línea directa de Nailam. Este personaje al morir le salen alas y asciende a los cielos. La cultura sicán tuvo 2 centros de poder. Esos 2 centros de poder son el complejo sicán, también llamado complejo Pomac, cerca de los bosques de Batán Grande. El complejo sicán con 13 grandes pirámides que servían como residencia a los reyes, a la élite y también zonas de entierro. Pero por alguna razón en el siglo XIII este centro fue destruido y abandonado, incluso quemado. Y la gente migró hacia otro nuevo centro del poder más al oriente, conocido con el nombre de Tucumé. Tucumé será el nuevo centro de poder sicán hasta la invasión china. Este centro de poder tuvo hasta 26 pirámides y es la zona con mayor concentración de pirámides en las culturas prehispánicas. Sí, en realidad todas las culturas de este periodo van a ser herederas de la tradición moche, Alejandra. Tanto Chimú como Sicán son herederas de la tradición moche. Debes saber de que heredaron de la tradición moche la costumbre de las mujeres gobernantes. Así como en moche había una dama del Cao y las sacerdotisas de San José del Moro, que eran mujeres de élite con gran prestigio y poder, en el mundo sicán también estuvieron presentes estas grandes sacerdotisas gobernantes, como la dama de Chornacap. La dama de Chornacap es una mujer de élite sicán.
Esto va a ser heredado en el norte, la tradición de mujeres gobernantes está en la costa norte. Esta cultura destacó en orfebrería, desarrollando grandes máscaras mortuorias y cuchillos ceremoniales llamados tumes. Las máscaras mortuorias, Sicán, tienen este rostro que tú ves acá, por favor, fíjense en mi apuntador láser. Este rostro que ves acá es el rostro estilizado de Nailán, con los ojos alados, la nariz en forma de ave, nariz ornitoforme, y el rostro de Nailán se ha convertido en el símbolo de una empresa peruana. ¿Han visto en los grifos el rostro de Nailán? Sí, es el símbolo de Petro, pero debes saber que estos cuchillos representan a Nailán con sus alitas que les salió para elevarse a los cielos. Así que el tumi y estas máscaras son de tradición Sicán, no chimú, Sicán. Esta cultura finalmente fue invadida y sometida por la cultura chimú. Es un fundador, Alejandra, no es un dios. Es un fundador, un personaje legendario. Así como Aya Paek no es un dios para los moche, sino que los actuales estudios lo identifican como un héroe legendario, Nailán tendría la misma función. Fundador, un fundador, casi divinizado, por supuesto. Bueno, sigue Chimú, pero avanzo hacia lo chincha. Chimú es el plato de fondo, voy a lo chincha. La cultura chincha es una cultura que surgió en la costa sur. Sus principales asentamientos están en el valle de Chincha, formado por el río San Juan. Hay muchos asentamientos chinchas, pero los más famosos, o el más famoso, es un centro grande llamado Ciudadela de la Centinela. En esta ciudadela se han encontrado dos grandes complejos ceremoniales, dos grandes templos que servían como residencia a los gobernantes chinchas, la Huaca Centinela y la Huaca Tambo de Mora. De ahí que en algunos sitios llamen este sitio Centinela Tambo de Mora, pero el nombre correcto es Ciudadela La Centinela nomás. Debes saber que la sociedad chincha estaba formada por grandes sacerdotes que eran la élite gobernante, de ahí seguía la élite de los comerciantes, de ahí seguían los artesanos, de ahí seguían los agricultores y finalmente pescadores y por último siervos. El gobierno estaba en manos de los sacerdotes y el gobernante chincha era llamado por los incas Chincha-y-Capa, que era un sacerdote. Así que los chinchas son una teocracia. Le seguía en importancia la élite de comerciantes que desarrollaron una red comercial gigantesca. Si nosotros vemos la red chincha, sus balsas navegaban por la costa, navegación de cabotaje, para llegar a la isla de Puná en Ecuador, donde tenían acceso a un recurso muy cotizado en el mundo andino, una caracola espinuda, roja, llamada muyu o molusco espóndilos. Chicos, estoy bien acelerado, y tengo que estar acelerado, si no, no voy a acabar. Esta caracola tenía tres funciones. Función religiosa, ofrenda para los dioses, el manjar de los dioses, utilizado siempre en los cultos andinos vinculados al agua. Segunda función, moneda mercancía, era un elemento de intercambio universal en el mundo andino. Si tenías muyu, podías acceder a cualquier mercancía. El muyu y la coca eran universalmente aceptadas en el mundo andino. El otro elemento, la otra función del muyu, es que era un bioindicador de trastornos climáticos. Como este molusco solamente aparece en zonas de aguas cálidas, el encontrar muyu en la costa sur es un aviso de la expansión de las corrientes cálidas y un anuncio claro del fenómeno del Niño. Esa fue pregunta de San Marcos y la clave era que el muyu era un bioindicador de trastornos climáticos. Los chinchas comercializaban sus productos locales como la coca, el mate, textilería fina y ciertos objetos de metal. Lo intercambiaban con el muyu de Ecuador, de donde obtenían muyu y obtenían perlas. Y esto era llevado por una caravana de llamas hasta el altiplano para ser intercambiados por los productos de la zona, sobre todo derivados de camellos, carne, lana, charqui, entre otras cosas.
creándose un circuito comercial enorme, conocido con el nombre del Triángulo Comercial Chincha. Ahí está ese famoso triángulo comercial. Una pregunta de la PRE dijo: ¿cuáles son las zonas conectadas por este triángulo comercial? Las costas de Ecuador, la costa surandina y el altiplano. Pasemos a las manifestaciones culturales, la cerámica, siempre muy importante. La cerámica chincha eran recipientes de cuello largo, polícromos y con decoración geométrica. Esta decoración geométrica es influencia o herencia de Wari en la región. Los ayacuchanos siempre han decorado sus textiles con motivos geométricos. Algunos llaman a esto tocapos. Bueno, esos diseños geométricos presentes en la textilería Wari son los mismos que están en los diseños de la cerámica chincha. No, estas hachitas de cobre se han utilizado en diversas culturas, amiga Alejandra, costeras. Su mayor uso se detecta en el norte. Posiblemente la sociedad que más lo usó fue la sociedad china. Pero el origen de estas hachitas de cobre, todo parece indicar, según actuales estudios, que están más vinculadas al Ecuador, que fueron introducidas desde Ecuador, y fue utilizada por las culturas del litoral, siendo Chimú una de las que más uso hizo. Por supuesto, también se han encontrado estas hachitas en la zona surandina, en la zona sur de la costa, o sea, en Ica. Así que ha sido utilizada en diversas zonas de nuestro territorio, sobre todo en el litoral, en el litoral. Ahí está, Alejandra, espero haberte ayudado. Tienes que saber que, o sea, te estoy respondiendo, Alejandra, de que los chinchas no lo inventaron. Fue introducido desde el Ecuador y utilizada por diversas culturas del litoral peruano. También los chinchas desarrollaron una orfebrería desarrollando vasos en forma de campana alargada, conocida como los vasos narigones, porque suelen representar un personaje de ojos almendrados y nariz en forma de ave, nariz ornitoforme, que posiblemente sea una representación de Pachacámac. ¿Y por qué los chinchas adoptarían este personaje? Bueno, Pachacámac es el padre de Chinchaycámac. Pachacámac tiene un hijo, Chinchaycámac, que tiene el rostro de un felino, un famoso dios tigrillo. Posiblemente ese rostro sea una representación de Pachacámac, padre de Chinchaycámac, que es el dios de los chinchas. Debes saber que otra manifestación importante fue el trabajo de la madera o xilografía, desarrollando vellos tallados en madera para decorar remos y timones. Muy bien. ¿Cómo acabó la cultura chincha? Subordinada al Tahuantinsuyo, Pachacútec le invade. Pachacútec envía a un general llamado Amaro Yupanqui a pedir la subordinación del reino. El Inca no quiere iniciar la guerra, porque en el mundo inca no hay moneda y la riqueza está en la mano de obra de las comunidades. Masacrar un pueblo es mal negocio, porque estás matando a los futuros contribuyentes. Así que los incas, antes de la guerra, proceden a agotar todo recurso diplomático. El Inca envía un personaje, a un emisario, quien envía dones y regalos de prestigio, que suele ser coca, siervos, mujeres, ropa fina, quien es enviada como símbolo de amistad para el gobernante que quiere subordinar. Si el gobernante acepta estos productos, entra en condición de subordinación al Estado Inca. Pero si los rechaza y opta por la guerra, lo más seguro es que él sea eliminado, sus hijos castigados, por ejemplo, castrados, sus hijas ultrajadas, y su pueblo desarraigado y sometido a la servidumbre. Entonces, para evitar eso, a someterse. Así que la anexión del reino chincha fue pacífica. ¿Cuál es la ventaja de someterte al Estado? La ventaja es de que te mantienes en el gobierno de tu pueblo, aunque en condición de subordinación al imperio inca. Muy bien, con eso expliqué todo, chincha. ¿Se entendió, chicos?
Ahora me queda Chimú. Chimú. Si acabo esto en 15 minutos, voy a tener casi unas hora y 10 minutos para los incas, lo cual va a ser bueno, ¿eh? Va a ser bueno. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Vamos bien? Ah, poder. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo o lo dicto más lento? Eso sí, si dicto más lentito, voy a dar menos información, ya por si acaso. Ahí está la gente bravo. Ay, esa gente es brava. Ahora sí, vamos a Chimú. Chimú fue el estado más complejo del intermedio tardío. Chimú se desarrolla en la costa norte, pero con influencia sobre la costa central del Perú. Medio mareada está Lucero. Ya, Lucero, voy a explicar un poquito más lento, pero poquito, porque si no, no va a acabar ni Michi. Ya, Lucero, un poquito más lento. Chimú se desarrolla en toda la costa norte del Perú, con presencia en la costa central. Su expansión va desde Tumbes por el norte, hasta Lima por el sur, llegando a ocupar el Valle de Chillón, ya ocupando el Valle de Chillón. Ahí está, Chillón. ¿Cómo surge la cultura chimú? La cultura chimú surge a partir de la tradición moche. Cuando la cultura moche desaparece y toda la costa norte cae bajo la influencia wari, a partir del siglo XII y XIII va surgiendo una nueva organización estatal que vamos a llamar chimú. La cultura chimú es heredera de la tradición mochica. Los chimús van a recibir dos fuertes influencias, de wari y sicán. Estoy explicando un poco más lento, si se han dado cuenta. Segundito más lento. ¿Qué asimila Chimú de los wari? Asimila, hijo mío, la tradición de la planificación urbana. Los chimús tienen ciudades altamente planificadas, heredado de la tradición wari, y heredaron de wari la tradición de crear ciudades en las zonas sometidas, centros administrativos provinciales, también llamadas cabezas de región. Es algo heredado de la tradición wari. De Sicán heredan la tradición orfebre, el trabajo de los metales tan exquisitamente logrado. Así que Chimú nace de Moche con influencias wari-sicán. Creo que ahí está clarísimo. ¿Qué son los Chimú? Son un estado expansivo, un estado teocrático porque su rey está divinizado y expansivo por medios militares. Se cree que los chimús invadieron a las siguientes culturas: a los tumpis de Tumbes, a los tayanes de Piura, a Sicán de Lambayeque y a Chancay de Lima. O sea, invadieron a 4 culturas y las integraron bajo un estado centralizado. Así que los chimús serían un imperio costeño de expansión regional, y por lo tanto tendría las características de todo imperio andino. Tendría un gobierno centralizado porque integraron a diversos pueblos bajo un gobierno centralizado y multiétnico porque su estado absorbió a distintas etnias. Muy bien. El imperio chimú. Bajo esta nueva interpretación, en el mundo andino habrían 3 imperios: el imperio wari, el imperio chimú y el imperio inca. Vamos bien, ¿no? Muy bien. Chimú, a diferencia de moche, habla una lengua llamada el Quicnán. El Quicnán, una lengua caracterizada por la duplicación silábica, como la palabra chan chan, que significa sol sol. Hay algunas palabras de nuestro hablar común que han heredado términos del Quicnán. ¿Cómo se llama ese animalito que está en las playas, se parece a un escarabajo y hace hoyos en la tierra, chicos, formando hoyitos en las playas? Alguna gente hace un sopón con ellos. ¿Cómo se llama? A ver, escriban si están atentos.
Escriba, PSOE. Muy bien, el muy muy. El término muy muy es un término del Quignan, duplicación silábica. Muy bien. Debes saber que la capital de los chimus se llamó Chanchán. Esta famosa ciudad, en realidad, son 10 ciudadelas. ¿Por qué la capital tiene 10 ciudadelas? Porque los chimus tenían la tradición de la herencia dual. El Chimu Cápac, que es el gobernante Chimu, al morir, clausuraba su ciudad, la cual era administrada por sus parientes. Y el heredero al trono, el heredero, debía salir de la ciudad y fundar su propia ciudad y poblarla con su parentela. Así que cada rey Chimú estaba obligado a fundar su propia ciudad. Por eso son 10 ciudadelas. Antes de hablar de los reyes Chimús Chimu Cápac, una cosa que se me olvidaba. El fundador de esta cultura se llama Takainamo. Es el fundador legendario. Takainamo tuvo hijos y descendientes como Huacricur Ñancempinco, pero esos no vienen, así que te olvidas de ellos. El que sí viene es el 10º rey llamado Michancaman. Todo parece indicar que los chimus se expandieron en 3 etapas, y la tercera y última expansión la hizo Michancaman, llevando al estado chimú a su máxima expansión. La capital era Chanchán, dividida en 10 ciudadelas. Las ciudadelas servían como palacios reales de cada gobernante, tenía una zona administrativa, una zona religiosa, básicamente esas son las ciudadelas, y una zona para la producción de manufactura. Así que los artesanos especialistas vivían también dentro de las ciudades. El acceso a estas ciudadelas, que eran 10, estaba muy restringido. Tenían murallas que a veces medían 10 metros. El acceso muy vigilado, y como símbolo de esta restricción se han encontrado tallas de madera de soldados, llamados los guardianes, que están aquí, estas tallas de madera de soldados, llamados guardiantes, colocados en las puertas de las ciudades como símbolo del escaso acceso a estas. Las ciudades, sus muros, están decoradas con bellas figuras en relieve, que muchas veces representan olas, corrientes marinas, se representan peces, redes de pesca, la luna, la marea, pelícanos y seres legendarios como el Azumito, que es un personaje de 4 patas pero con cola de pelícano. Es una combinación de pelícano y nutria. Por si acaso, hay una serie para niños y hay una muy bonita que se llama El Pelícano de Chanchán. Tienen que ver, es un dibujito que me enseñó mi sobrinita y la canción es bien bonita y bien pegajosa. Escucha El Pelícano de Chanchán. Es una canción infantil, pero bonito, A mí me gustaba. Hasta me da pena en algunas partes. Muy bien. Yair ya la escuchó. Excelente. Muy bien. Si te preguntan en tu examen, ¿qué imágenes representaban los chimus en sus relieves? El mar y sus seres. Siempre es el mar y los seres de la fauna marina. Aves, peces, seres del litoral. Muy bien. Tienes que saber que la ciudad está construida de barro, sobre todo. Por sus 24 hectáreas de expansión, es la ciudad de barro más grande de América. Y para mantener a la población, que según estudios eran entre 40.000 a 50.000, se tenía que abastecerla de agua. La arteria principal que abastecía de agua a la ciudad era el canal La Cumbre. Este canal es de origen moche, un canal de 80 kilómetros que llevaba agua del valle de Chicama al valle de Moche. Los chimus utilizaban este canal como principal arteria de abastecimiento de agua a su centro urbano que estaba cerca de Trujillo. Las otras fuentes de agua son fosas rectangulares que captaban agua del subsuelo llamados los huachaques. Hay 3 tipos de huachaques. Los huachaques construidos en zonas ceremoniales eran pozos rituales donde se hacían ceremonias vinculadas al culto a la luna.
eran espejos de agua y en la noche los sacerdotes hacían ceremonias con el reflejo de la luna, donde hacían baños ceremoniales. Son los huachaques ceremoniales. Pero también existen huachaques construidos en zonas urbanas para abastecer a la población de agua del subsuelo. Pero habían otros huachaques construidos en zonas agrícolas configuradas como chacras hundidas. Esos huachaques, que funcionaban como chacras hundidas, permitían formar grandes humedales para el cultivo de un carrizo llamada la totora, que era fundamental en la arquitectura, construcción de viviendas y elaboración de embarcaciones en el mundo chimú. Así que hay tres tipos de huachaques, ceremoniales, pozos en zonas urbanas y chacras hundidas. Muy bien. Pasemos a la cuestión de los centros administrativos. La cultura chimú construyó diversos centros administrativos para controlar las zonas sometidas, el Brujo en la zona de Chicama, Tucumé en el Valle del Lambayeque. Uno muy famoso es Paramonga. Paramonga es un centro administrativo chimú en la zona de Supe, Barranca, para controlar el norte de nuestro departamento. Paramonga es un sitio administrativo chimú en Lima. Muy bien. La cerámica chimú es heredera de la tradición mochica, claro que sí. Han heredado la tradición del vaso escultórico de haces trigo, la tradición de la cerámica escultórica, el uso del molde, muy parecida a la cerámica moche, pero con la diferencia que es monócroma, sobre todo negra. La otra diferencia es que suelen representar sobre todo fauna marina y tradiciones de su entorno. Pero se diferencia de la moche porque su acabado no es tan fino, el nivel de realismo y detalle no es tan bueno como en el mundo moche. Así que hablamos de una cerámica de menor calidad. Muy bien. Y un elemento en el que sí sobresalió Chimú es en la orfebrería. Desarrollaron sobre todo objetos Sí, las ruinas de Chan Chan están cerca de la ciudad de Trujillo, como tú dices, Alejandra, ¿eh? Por supuesto que es parte de la cultura chimú, es la capital de la cultura chimú, es su centro político y administrativo más importante. Claro que sí, amiga Alejandra, está en La Libertad, cercanía a la ciudad de Trujillo. Muy bien. Sigamos, ¿eh? Tienes que saber que los chimús se elaboraban sobre todo parafernalia ritual, orejeras, nalgueras, pectorales, coronas utilizadas por la élite, parafernalia ritual, siendo los más destacados orfebres chimús los plateros. Estos plateros hacían diversa parafernalia en plata, ya que la plata era el metal que mejor representaba la palidez de la luna, que era el principal dios chimú. La deidad más grande de Chimú es la luna, a la cual llamaban Chi, diosa de las mareas. Ni era el mar, Chan era el sol. Los chimús también practicaban grandes sacrificios humanos, sobre todo de niños. Se ha encontrado mucho enterramiento colectivo de niños sacrificados, seguramente para frenar los estragos de las inundaciones causadas por el fenómeno del Niño. ¿Cómo cayó la cultura chimú sometida por los incas? Pachacútec ordenó su conquista. Pachacútec, el inca, envió a su hijo Elauqui, Túpac, Inca Yupanqui, a someter a los chimús. Se dieron grandes batallas y los chimús no tuvieron remedio que refugiarse en Chan Chan. Asediados por 6 meses, los incas no tenían forma de cómo ingresar a este centro, así que Pachacútec ordenó cortar el canal La Cumbre, que era la principal arteria de abastecimiento. La población se queda sin agua, como en San Juan de Urigancho. Pachacútec llamó a Sedapal, experto en hacer aniegos, y dejarnos sin agua por semanas. Yo vivo en San Juan, tengo 2 semanas sin agua. Creo que el gobierno nos quiere asediar, chicos, nos quiere asediar. Gracias, Sedapal. Sí, ayer hubo otro aniego.
Y no tenemos agua 2 días, por Dios, es un tormento. Muy bien. Así que yo entiendo cómo vivieron los chimús. Bueno, finalmente fueron asediados y los chimús fueron vencidos. Michancamán fue llevado al Cusco, donde fue ejecutado según algunas crónicas. Así que los chimús van a ser anexados por los incas. Chicos, 10:45 y acabé todo el intermedio temprano, lo que significa que tengo horipicos para hacer incas. Hoy estamos en buen ritmo, ¿eh? Chicos, ¿cómo vamos, ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Todos bien? Buen ritmo, ¿ah? Estamos con el músculo cerebral. Muy bien. Ahí está, con todo, dice Lucero. Muy bien. Vamos, Lucero. Vamos, Lucero. El día de ayer fue el último examen. Muchos alumnos que me tienen agregados a redes sociales se han comunicado conmigo. Han ingresado, Estoy muy contento por los chicos que han ingresado. Y algunos que ya pues con años son mis amigos. Me escriben, profe, por fin la hice. Estaban en carreras muy competitivas. Y la verdad que no hay nada más gratificante que ver a un alumno ingresar después de una lucha intensa. Pero no te preocupes, Diego, la vida siempre da revanchas. Si tú eres un hombre que hace su trabajo, pero haces tu trabajo diario, tarde o temprano la vida, Dios y el universo te coloca en el sitio que te corresponde, te reivindica por todo el esfuerzo ofrecido. Así que tranquilo, hijo mío, el destino se encargará de colocarte en el lugar que te mereces. Tranquila, Camila. Pero yo me refiero a mis alumnos antiguos, ellos que ya conozco 1 año o 2 ciclos, y con los que ya tengo amistad. Bueno, con los que ya tengo amistad. ¿No? Me paran preguntando todo el día, pero es gratificante verlos, Así que sí se puede, sí se puede. Sí se puede, muy bien. Tahuantinsuyo. El señorío Inca surge como una pequeña comunidad. Eso sí, cuando dice con fe, con esperanza, Pero eso sí, con esperanza y trabajo. Nada de fe por sí sola. Las oportunidades solamente es aprovechada por gente que está preparada, por si acaso. La suerte solamente está para la gente que está preparada para aprovecharla. Pregunta Alejandra Milén. Tenemos 3 Alejandras en el salón. ¿Los incas no son del Horizonte Medio? Sí. Los incas surgen como una pequeña cultura regional en el intermedio temprano y en el horizonte tardío se expanden, perdón. En el horizonte tardío se expanden. Dije medio, fue un error. En el horizonte tardío se expanden. Así que los incas surgen en el intermedio temprano como una pequeña cultura regional, pero el imperio o etapa inca expansiva se da en el horizonte tardío. Los incas tendrán como capital la ciudad imperial del Cusco. Ahí está al lado, chicos, disculpen. Son cosas que no puedo controlar. A mí me desconcentra el ruido, así que tal vez baje la calidad de explicación, me desconcentra, lo siento. La ciudad del Cusco, ciudad imperial, fue el centro político y religioso más importante de toda Sudamérica en su momento. La ciudad del Cusco tenía la forma de un puma sentado, y se dividía en 2 secciones, una zona alta, una zona Hanan, y una zona baja, una zona Jurin. Desde la ciudad del Cusco, que tenía forma de puma, se dibujaban 4 líneas imaginarias que delimitaban las regiones geográficas llamadas suyus. Los suyus son 4, siendo el más importante el Chinchay Suyu, por ser el suyo más densamente poblado y la que tenía los estados más ricos y más tributarios, la zona con las mejores áreas de cultivo propiamente dichas. El antisuyu, que es el suyo del jaguar, corresponde a la Amazonía selva alta. El antisuyu es el suyo menos poblado, pero con recursos estratégicos,
Y ahí los incas enviaban a colonos para acceder a ciertas plantas, cultivo de coca, plantas medicinales y ciertas plumas de ave utilizadas en los tocados de la élite. Así que era un sitio con recursos estratégicos, pero poco poblado. El suyu más pequeño es el Conti Suyu, que equivale básicamente a la zona de Moquegua, ¿eh? El suyu del Cóndor. Y el suyu más extenso es el Coya Suyu, que es el suyo del altiplano boliviano y comprende también los territorios de Chile y de la zona occidental de Argentina. Es el suyo más grande geográficamente, es el suyo ganadero, ganadero por excelencia. Muy bien. El Tahuantinsuyo se expandió en toda esta área que está acá, la zona central y occidental de América del Sur, llamada los Andes Centrales. A toda esa zona se le llama Andes Centrales y se expandieron por el norte hasta Colombia, río Ancasmayo, y por el sur hasta Chile, el río Maule. Debes saber que los incas en su expansión abarcaron 6 países actuales: Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, y sometieron a más de 100 etnias, integrándolas bajo un gobierno centralizado. Así que los incas son un imperio andino, el más grande de todos, y por supuesto un estado centralista y multiétnico. Debes saber que para establecer un gobierno centralizado, unificado, los incas construyeron ciudades o yactas en diversas regiones, como Huanucopampa en Huánuco, Tambo Colorado en Ica, Pachacamac, un centro administrativo inca en la costa central, Ollantaytambo en el Valle Sagrado, y así diversos centros administrativos, pero siendo el más famoso Tumibamba. Tumibamba estaría en el actual Ecuador, Tumibamba en Quito. Se dice que Atahualpa nació en Tumibamba, Quito, por eso es que el estadio de los ecuatorianos, donde les va tan bien y se han hecho fuertes de locales y no se les puede ganar en altura, es el estadio Atahualpa de Quito. Pero Perú le ganó gracias a las grandes acciones de contragolpe de la Padula. Muy bien, eso es cultura general, chicos, Tumibamba. Bueno, tienes que saber que para conectar estos centros urbanos se creó una red de caminos conocida como el Capacñán, los caminos reales. Eran 2 grandes caminos, longitudinal de la sierra, longitudinal de la costa, conectado a través de vías transversas. Alrededor de los caminos se construían centros de abastecimiento, posadas de descanso, llamados los tambos. Los tambos están de vuelta en forma de tienda, los tambos, centros de abastecimiento. Ahí estaban los depósitos del Estado, donde los funcionarios y el ejército podían descansar en sus trayectos y viajes. Los tambos no fueron construidos para el desplazamiento de las personas, no. El campesino queda adscrito a su ayu y a su tierra comunal. Prácticamente no se mueve en toda su vida. A través de estos caminos se desplazaban los funcionarios y el ejército. Y por supuesto, se discurrían los bienes que el Estado movilizaba en su red de intercambios. Para integrar a las comunidades lingüísticamente, el Estado les impuso un lenguaje oficial, el runacimi, que es la lengua de los incas. Y para integrarlos religiosamente, se les impuso el culto solar. Inca permitía que cada cultura mantenga sus dioses locales, pero con culto al sol, un elemento de integración ideológica. Una pregunta analítica sería: ¿cuáles fueron los elementos que los incas utilizaron para integrar política, religiosa y culturalmente a las etnias sometidas? Los Capacñán para una integración política, el runacimi, una integración lingüística, y el culto solar como un elemento de integración ideológica. Ya está. Pasamos a los periodos históricos. Estoy en las... ¡Uy, chicos! Oye, estamos fuertes, ¿ah? Estoy en la PPT 10, me faltan 4. Y ni siquiera son las 11, ¿eh? Ni siquiera son las 11. Estamos bien. Estamos bien. Muy bien. Me faltan 4 PPTs y no son ni las 11. Muy bien. Estamos trabajando con poder.
Pasemos al desarrollo histórico. Al comienzo los incas... el surgimiento de los incas. Los incas son descendientes de Tiahuanaco. Tú sabes que este estado colapsó en el siglo XII por la invasión aymara. Los aymaras destruyen Tiahuanaco y los supervivientes de Tiahuanaco son llamados puquinas. Los puquinas o supervivientes de Tiahuanaco iniciaron un viaje hacia el norte, poblando las islas del Titicaca y luego yendo al sur andino del Perú. Según las crónicas, al jefe o líder de los puquinas se le llamaba Inga y tenía como símbolo de su poder grandes aretes que deformaban sus lóbulos y eran conocidos pues como los orejones. Por eso es que a la élite inca se le llaman los orejones. El Inga y sus puquinas avanzaron en dirección noreste, llegando al valle de Acamama, valle que ya estaba poblado. Y los puquinas y sus grupos aliados le hacen la guerra a los pueblos ya establecidos ahí, los expulsan y se apoderan de Acamama. Y en este valle fundan el Cusco, un pequeño pueblo. La palabra Cusco significa ombligo. A los puquina se les empezó a llamar el pueblo de los ingas. Sí, su lengua originaria era el puquina. Muy bien, María, su lengua originaria es el puquina, pero luego en contacto con los pueblos de la zona van a mutar el puquina y generar el runacini. Muy bien. Bueno, sigamos. Debes saber que con el tiempo a los puquinas se les llamó el pueblo del Inga, los ingas, los incas, y así quedaron establecidos. Así que el origen de los incas está en una migración de los pueblos del altiplano. Los puquinas, descendientes de Tiahuanaco, llegan al sur andino escapando de la invasión aymara. Ahí está el origen inca. En cuanto a las leyendas, no me voy a poner a contar las leyendas, pero los dos ciclos legendarios más famosos son de la pareja civilizadora Manco Cápac y Mama Ocllo, que surgen del lago Titicaca, y los hermanos Ayar, que surgen del cerro de Tambotoco. Las leyendas nos permiten identificar las pacarinas de los incas. El lago Titicaca, según el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, y Pacaritambo, el valle de Pacaritambo y el cerro Tambotoco, según el mito de los Ayar, serían las pacarinas. ¿Qué nos dicen las leyendas? Que los incas justificaban su dominio de los Andes con una ascendencia divina. El sol los había enviado en ambos mitos para buscar un lugar donde establecerse. Las leyendas también nos dicen que los incas a sí mismos se describen como migrantes. En la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, estos vienen del altiplano, surgen del lago y van hacia el Cusco. En la leyenda de los hermanos Ayar, ellos también surgen del cerro Tambotoco y migran y pelean para establecerse en el Cusco. Sí, Alejandra. Los incas son en realidad, o tienen su origen, en la migración de los puquinas, que a su vez son los supervivientes de la destrucción del estado de Tiahuanaco. Sí, a eso me estoy refiriendo, Alejandra. Y en sus leyendas, los incas dicen haber llegado al Cusco producto de una migración y se presentan como los grandes civilizadores. Manco Cápac, el que enseñó el cultivo del maíz, Mama Ocllo, la que enseñó a hilar, se presentan como civilizadores para justificar su dominio en los Andes. Contarte las leyendas ya es intrascendente. Prefiero el análisis de esta y los discursos detrás de estos ciclos legendarios. Después de haber explicado esto, pasamos a los periodos históricos. Ya son las 11, y estamos en muy buen ritmo, Los incas al comienzo eran una pequeña comunidad aislada. El inca era un jefe local, un pequeño curaca, que supervivía a duras cuentas en el Cusco. Los incas tenían miedo a otro pueblo más poderoso, los Ayarmaca, que venían de la zona norte. Los Ayarmaca
eran el pueblo hegemónico del Cusco y posiblemente los que invadirían a los incas. Para evitar ser absorbidos por los Ayarmaca, los incas hacen alianzas con otros pueblos. Los canas, los canchis, los poques, hacen una alianza y forman una confederación. Acá está, mira, Confederación Cusqueña. Huamampoma llama a esta confederación los Ayuncusco, la Confederación Inca, unidos para hacer frente a la invasión ayarmaca. Sin embargo, posiblemente en el siglo XIII, posiblemente ya en el siglo XV, los chancas, dirigidos por los hermanos Huaranca, avanzan sobre el Cusco, siglo XV, posiblemente comienzan un enfrentamiento con el octavo inca llamado Huiracocha. El inca tenía un auqui, un hijo llamado Urco, que era en realidad un heredero indigno, tenía una serie de defectos. A ver, a manera que nos distraemos, chicas, escriban por favor qué defectos no pueden aguantar en un varón. ¿Qué defecto debe tener un chico para que simplemente tú lo rechaces? Veamos si esos son los defectos que tenía Urco, ¿eh? A ver, ¿quién se anima a escribir? Joan se ríe. Por favor, tenemos chicas seguras que van a participar de la clase. Nicole, irrespetuoso. Urco era más que irrespetuoso. Yair, cochino. Yair, dije chicas, dije chicas. Dije chicas. Bueno, pues ya Yair se manifestó. Nicole, Lucero, machista. Bueno, pues se van a quedar sorprendidas con Urco. Según las crónicas, aburrido, dice Joan. Según, pues dije chicas, Joan, dije chicas, A ver, sí, pues ya estos chicos ya se manifestaron. Está bien, hay tolerancia y aceptación en San Marcos. Bueno, tienes que saber que Urco era borracho, tirado en las calles, miccionaba en los templos, promiscuo, se metía con campesinas pobres, les hacía hijos bastardos que luego no reconocía. Dicen algunas crónicas que cuando vi un niño abandonado, él decía, ese posiblemente puede ser mi hijo. Así recontra bravo y miserable. Era pues un auqui indigno. Pero Huiracocha tenía un séptimo hijo que tenía todas las características de un varón correcto, fuerte, responsable y consciente de su destino. Cusi Yupanqui, el futuro Pachacute, Cusi Yupanqui, un hombre de verdad, un hombre de esos como quien te habla. Cusi Yupanqui, ante el ataque chanca, intentó convencer a su padre de quedarse a defender la ciudad. Pero su padre Huiracocha se acobardó y se fue al valle de Yucay. Junto, son las crónicas, amigo José, junto a Urco, Huiracocha se va a Yucay, dejando la defensa del Cusco a su séptimo hijo, y Cusi Yupanqui organiza la defensa con sus aliados, canas y canchis. La batalla con los chancas fue tremenda, la batalla de Yaguarpampa, que significa campo de la sangre. Según las crónicas, fue presenciada por los pueblos de diversas regiones. Todos rodeaban los cerros. Alejandra pierde la línea de los hijos. Solamente he hablado de 2 hijos, Alejandra, que Huiracocha tenía 2 hijos, Urco el indigno y Cusi Yupanqui, Pachacútec el digno, nada más. Muy bien. Alejandra se ha puesto a hablar del incumplimiento de la paternidad. Bueno, no es el tema, pero sí, gente. Sigamos, sigamos. Esta batalla fue presenciada por todas las etnias, miraban asombradas para ver quién ganaba la batalla, comiendo su mote, comiendo su cancha, tomando su chicha de jora, miraban este espectáculo impresionante. En medio de la batalla, la resistencia inca fue tan grandiosa que estos pueblos decidieron intervenir en apoyo a los incas.
rodean a los chancas y los exterminan, cortándole la cabeza a sus líderes. Esta intervención de las etnias fue mitificada con un famoso relato, que en medio de las batallas las piedras cobraron vida y formaron guerreros de piedra, los pururaucas, quienes masacraron a los chancas. Estos guerreros de piedra representan a las etnias que intervinieron en el conflicto. Fue así como Cusi Yupanqui fue reconocido como inca con el nombre de Pachacútec. ¿Qué hizo Pachacútec? Comenzó la expansión. Más café. Sometió a los Ayarmaca, invadió a los Collas, sometió a los Chancas, invadió a los Chinchas, aunque de forma diplomática, comenzó la expansión, organizó el Estado. Según las crónicas, Pachacútec reglamenta la mita, organiza las provincias, organiza el culto en el Coricancho, o sea, organiza el Estado, organiza el Estado. Según las crónicas, tuvo más de 100 hijos, qué bestia. Yo, como le dije a los chicos del otro salón, me muero por tener un hijo, no puedo tener un hijo, no puedo tener hijos. Y Pachacútec tenía 100 hijos, 100 hijos, qué bestia. Bueno, según las crónicas. Y Pachacútec llegó a tener un hijo destacado, Túpac Inca Yupanqui. Túpac Yupanqui hizo las campañas militares más impresionantes, sometiendo a los chimús, a los chachapoyas, a los cañares. Cusi Yupanqui, sí, bien bravo, dicen. Cusi Yupanqui fundó la ciudad de Tumibamba y, según las leyendas, utilizando embarcaciones, navegó hacia el occidente, llegando a unas lejanas islas. La isla de Ninanchumbi, así la llamaron los incas. No tienes que aprender el nombre. Y que esas islas posiblemente son islas de las Polinesias, las islas más graves de la Polinesia. Curiosamente, en la Polinesia hay estructuras que son similares a la arquitectura inca y que demostrarían la presencia inca en la Polinesia, en este viaje de expedición. De ahí que algunos profesores llamen a Túpac Inca Yupanqui el Inca navegante. Un poco exagerado, porque fue una expedición nomás. Por otro lado, debes saber que Túpac Inca Yupanqui tuvo un hijo, Huayna Cápac, quien hizo la última conquista militar. Huayna Cápac invadió a los pastos de Colombia. Una vez aplastados los pastos, el imperio llegó a su máxima expansión, alcanzando Colombia y Chile, la mayor expansión de todas. Cuando Huayna Cápac gobernaba, llegaron los españoles y nos dejaron un regalito, viruela. Muere Huayna Cápac, muere Lauqui, y los linajes reales comenzaron un debate. Las familias reales del Cusco querían como candidato a Huáscar. Las de Tumibamba, las de Quito, querían a Atahualpa. Se impusieron las del Cusco, por supuesto, y Huáscar fue nombrado inca. Pero Atahualpa, su hermano, se subleva desde Tumibamba y, con el apoyo de grandes generales como Quisquis, logran derrotar a Huáscar en la batalla de Cotabamba. El dominio de Atahualpa fue espléndido y este fue el Inca hasta la presencia española. Tú ya sabes que él va a ser capturado y ejecutado años después en Cajamarca. Con eso te conté todo el desarrollo histórico de los incas en un ratito, en 5 minutos. Es impresionante, Dios mío. Hasta ahí, chicos, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos? Verifiquen, Go si se va entendiendo, retro si debemos repetir algunas cosas. A ver, todo bien, todo bien, todo bien. Política. El Cusco, como toda ciudad andina, estaba partida en dos parcialidades opuestas y complementarias. ¿Cómo se murió Pachacútec? Anciano, de anciano. Algunas crónicas dicen que de enfermedad, anciano.
Nicole me pregunta que repita lo de Huáscar. Huáscar del Cusco se enfrenta a Atahualpa de Tumibamba, de Quito, en una guerra civil. Atahualpa gana porque lleva a su poder a los mejores militares y derrota a Huáscar en la batalla de Cotabamba. En la batalla, no, a Pachacútec no lo matan, no lo matan. Se muere de anciano, posiblemente enfermo según algunas crónicas. No lo matan. No lo matan. Bueno, sigamos. Debes saber que, excelente, tienes que saber que el Cusco estaba partido en dos parcialidades, zona alta y zona baja. Y en el mundo andino siempre hay dos gobernantes para ambas parcialidades. El gobernante de la zona alta se llama el Sapa Inca. Y el Sapa Inca se encarga de la administración política, de asuntos económicos y de la guerra. Sapa Inca significa Supremo Inca, Supremo Rey, Supremo Gobernante, dedicado de asuntos políticos, administrativos y militares. La zona baja, llamada la zona Jurin, es gobernada por un sacerdote llamado Villacumu, que se encarga de la organización del culto. Así que habían dos gobernantes, una diarquía. En el mundo inca era una institución hacer que el heredero, el Auqui, participe del gobierno. Se le daba al Auqui funciones administrativas para probar su talento en asuntos de Estado. Una etapa de prueba en el gobierno, lo que se llama el correinado. ¿Quién era el Auqui? El más hábil, el que lo hacía mejor. Pachacútec tenía un hijo mayor que no era muy hábil. Tupac Inca Yupanqui me parece que era el tercer hijo y terminó siendo el más destacado en términos militares y terminó siendo nombrado Inca. Así que el Auqui era el más apto, el más apto. Y este participaba del gobierno con su padre en el llamado correinado para ver sus cualidades. Debes saber de que el Inca implantó un sistema de gobierno absoluto y teocrático. Los autores definen al gobierno inca como una monarquía teocrática, donde el gobernante es un ser divino con poder absoluto. El Inca era sagrado, era Huaca, hijo del sol, Inti Churin, nadie podía verlo a los ojos, podía quedar estéril, creo que eso me pasó. No podía poner los pies en el suelo, debía ser llevado en litera porque podía dejar la tierra infértil. El Inca siempre estrena ropa todos los días, luego su ropa es quemada. Hasta su saliva es almacenada en vasijas y obsequiada a otros señores, las cuales beben la saliva para participar de la divinidad del monarca. O sea, es un ser sagrado. Por supuesto, para ser Auqui debías pertenecer a la panaca, debías ser hijo del Inca y de la esposa principal, llamada la Coya. El Auqui debía ser hijo del Inca y de la esposa principal, llamada la Coya. El Inca tenía muchas mujeres, la poligamia, y su esposa la Coya era su hermana, así que practicaba una especie de incesto real. Incesto real. Muy bien. Debes saber que los hermanos del Inca, los miembros de la panaca, eran nombrados gobernantes de un suyo con el nombre de Apocuna, Apocuna, o con el nombre de, está bien, Apocuna, algunos lo llaman Aposuyos, otros lo llaman Suyuyuk Apu, hay muchos nombres, Apocuna o Aposuyos es el más famoso. Estos grandes familiares administraban cada uno de los suyos y eran responsables por los gobernantes de provincia. Los gobernantes de provincia se llamaban Totricoc o Apunchic. Ellos gobernaban una provincia llamada Huamani. ¿Quiénes eran los Totricoc o Apunchic? Bueno, no eran familiares directos del Inca, eran normalmente incas de privilegio. Ya te voy a explicar qué es eso. Eran incas de privilegio, ya te voy a explicar qué es eso. Y para mantener las provincias gobernadas de manera eficiente, el Inca enviaba a un supervisor llamado Tucuy-Ricuy. Los Tucuy-Ricuy era un funcionario con funciones de fiscalización, el término significa el que todo lo ve, eran los supervisores de que se cumplan las órdenes del gobierno central en las provincias. Viajaban cada 3 años, acompañados por sus Quipucamayoc,
que eran como los notarios, que registraban los recursos del Estado en el sistema de equipos, que ya saben lo que es. Verificaban el censo, la cantidad de recursos en los depósitos y hacían cumplir los matrimonios entre parejas solteras. Ese es el Tucurricu. Debes saber que el Totricoc tenía un montón de funcionarios a sus servicios, que no te voy a contar, son un montón, pero la función del Totricoc era organizar a los curacas. Los curacas son los jefes locales, el jefe tradicional del Ayllu, importantísimo para el Estado, ya que el curaca era el nexo entre el Estado y las comunidades. Repito, el curaca era el nexo entre el Estado y las comunidades. Función del curaca: movilizar la mano de obra de las comunidades a favor del Estado. Otra vez, la principal función del curaca es la movilización de la mano de obra de las comunidades a favor del Estado. Ahí tenemos toda la administración, el Zapa Inca, el heredero que es el Auqui, el Tucurricuy que es el supervisor estatal, los Aposuyus, hermanos directos del Inca y gobernantes de una de estas grandes regiones geográficas, el Totricoc, el gobernante de una provincia, y los curacas, los jefes tradicionales de un Ayllu. Muy bien, chicos, acabé con la administración y pasamos a la sociedad. Chicos, te voy a pedir un minuto para ir al baño, Tomé mucho café. Dame un minutito, Regreso. No se vayan a amargar, pero no quiero dictar con angustia. Sí, me dejo entender. Así que, un ratito. Baño. Ya está. Regresé más rápido que la patada, porque no quiero despertar la ira del descuento. Muy bien, sigamos. Hay que cuidar el salario. Bueno, ya, sigamos, Pasemos a la sociedad. La población del Tahuantinsuyo se dividía en dos grupos, nobleza y pueblo, así de simple. La nobleza se puede clasificar en tres categorías: nobleza de sangre, nobleza por privilegio y nobleza provincial. La nobleza de sangre está formada por la parentela cercana del Inca, por las panacas. Las panacas son los linajes reales formada por la parentela cercana, el Inca, su esposa, sus hijos, con excepción del Auqui, el cual es separado de la panaca para formar su propia parentela. Debes saber de que la panaca o linaje real tiene tres funciones. La primera es la preservación del cuerpo momificado del Inca, llamado Malqui, y por supuesto la conservación de su memoria, creando poemas y cantos orales. Así que esa es su primera función, la conservación del cuerpo momificado del Inca y la preservación de su memoria. La segunda función de la panaca es la administración de los bienes heredados del Inca. El Inca cuenta con un conjunto de bienes particulares, sobre todo tierras alrededor del Cusco. Cada Inca posee tierras particulares alrededor del Cusco, y cuando el Inca muere, estos bienes son heredados y administrados por la panaca, dirigida por la hermana del Inca. La palabra pana significa hermana. Y la tercera función de la panaca es la de elegir a un Auqui en caso de no haber herederos. Fue lo que pasó con Huayna Cápac. Se muere su Auqui Ninan Coyuchi y la decisión
de quiénes serán los herederos recaen en estas poderosas mujeres que dirigen las panacas. Son estas mujeres importantes las que elegirán al futuro gobernante. Esas son las funciones de la panaca. Chicos, ¿se entendió? Verifiquen si se entendió la panaca. Todo va bien, Go si se entiende, retro si es que volaste en algo o pregunta, Go, sigue usted, retro, repita. O yo creo que no, que yo me fui al baño y ustedes también se fueron, y no están ahí. Profesor, Chicos, dime. Como las panacas administraban los bienes de la familia del Inca cuando moría, pero cuando muere el Inca se elige otro, entonces esos bienes no pasarían a ser de la otra familia del Inca, entonces... No, porque los incas también mantienen el sistema de herencia dual. La propiedad del Inca difunto queda para su corporación de parientes y el cargo político queda para el Auqui, y el Auqui debe crear su propia panaca, tener sus propias propiedades, y este sistema es replicado por la descendencia. Así que propiedad y cargo están separados, amiga. Se llama sistema de herencia. Se llama sistema de herencia dual. Ok, hija, buena pregunta, Chicos, ¿todo claro? ¿Seguimos o repito algo? De una vez escriban, Go o retro, de una vez escriban para avanzar. Escriben de una vez. Muy bien, Pedro dice que avancemos. Ya está. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí está Lucero. A ver, profe, cuando el Inca fallecía se le enterraba con sus oficiales así como el estilo señor Zipán. No, los incas no tenían la tradición de enterramientos en un centro, en un palacio real. No, los incas tenían la tradición de la momia ancestro. El cuerpo del Inca era momificado, a este ancestro se le llamaba Malki, y se le hacía participar de las ceremonias públicas. Cuando había fiesta en el Cusco, fiestas importantes como el Inti Raymi, en el Templo del Sol estaban las momias de los incas, las momias, representando cada uno a una panaca respectiva. Así que ingresaban a otro estado de existencia como ancestros. Anthony, las tres funciones, al toque, dice rápidamente. Primera función, preservar el cuerpo del Inca. Segunda función, administrar los bienes heredados del Inca. Tercera función, elegir a los herederos en caso de no haberlo. Ahí están las tres funciones de la panaca. La nobleza por privilegio o nobleza por mérito está formada por los gobernantes de los pueblos aliados al Inca, sobre todo gobernantes cusqueños. A estos gobernantes se le da el privilegio de ser nombrados como parientes simbólicos. Pueden utilizar los emblemas de la etnia inca y como recompensa por sus servicios se les da un cargo en la administración pública. Se los convierte en totricoc o gobernantes de provincia normalmente. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué chico dijo yo para el siguiente ejemplo? ¿Qué chico dijo yo para el siguiente ejemplo? A ver, al toque, ¿quién dijo yo para el siguiente ejemplo y me ayuda? Diego es líder de una etnia llamada los Poques. Los Poques han ayudado a los incas en su expansión y el Inca quiere recompensar a Diego. Diego ha nacido Poque, no forma parte de la etnia inca, pero a partir de ahora será pariente simbólico. Va frente al Inca y el Inca personalmente le hace hoyos en las orejas con un punzón de oro y le coloca sus orejeras incas. A partir de ahora eres orejón, eres familia, eres inca simbólico, pariente simbólico. Puedes utilizar los emblemas de la etnia inca y eres enviado a gobernar una provincia. Así que ese es un inca por privilegio. Son aquellas personas consideradas parientes simbólicos como recompensa por sus servicios al Estado. Ese es un inca por privilegio. Muy bien. La nobleza provincial, pregunta Juliano, ¿hubo dualismo en los incas? En todas las culturas andinas hubo dualidad, en todas. Prácticamente todos los ayllus se dividían en dos parcialidades. Desde la época del arcaico superior, ya con Caral, hay una muestra clara de cómo este centro estaba partido en una zona alta y una zona baja,
que tenían su doble gobernantes, así que la dualidad existe en el arcaico superior y es una característica de todas las comunidades andinas prácticamente. Muy bien. Sigamos. La nobleza provincial es la nobleza subordinada, pero que mantiene el reino sobre su antiguo señorío, como el señor de los Chinchas, que se subordinó pacíficamente. Los runas son los campesinos comunes. También se les puede llamar hatun runas, también se les puede llamar runacunas. Estos campesinos viven en sus ayllus y son gobernados por sus respectivos jefes llamados curacas. Los ayllus son las comunidades campesinas unidas por una diversidad de vínculos, siendo el más importante el vínculo de parentesco. Pero también comparten una lengua común, hay un vínculo lingüístico, también comparten un territorio heredado desde tiempos ancestrales, hay un vínculo de territorialidad, y también comparten vínculos totémicos, es decir, el ayllu dice descender de un ancestro común. En el mundo andino, el ancestro común suele ser momificado, como Uzcoilca, ¿no? La momia ancestro de los chancas. Como todos dicen descender de un ancestro común o tótem, pues hablamos de un vínculo totémico. Esos son los vínculos que unen al ayllu. Debes saber que existen algunos ayllus que son separados. Existen algunos grupos familiares separados de su ayllu y enviados a otras regiones para funciones de colonización. Son los llamados mitmas, también llamados mitimaes, mitmas, mitimaes o mitmacunas. Estas familias reubicadas y traspoladas a otros territorios tienen funciones de colonizar zonas con poca mano de obra o de defensa de fronteras. Por ejemplo, en la frontera de la zona boliviana, los guaraníes de Paraguay atacaban la región y el Inca envió a diversos grupos del Cusco a defender esta zona fronteriza. Estos mitimaes tenían funciones más bien defensivas. Existen otros grupos de mitimaes que son desarraigados de su tierra y deportados a otras regiones para evitar sublevaciones. Es el caso de los chimús. Como los chimús eran un grupo étnico rebelde, el Inca lo parte en diversos grupos, posiblemente más de 10, y los distribuye en distintas partes del imperio. Desarraigados, separados, expatriados y dispersados, deportados, ya no tienen forma de integrarse y iniciar una rebelión que amenace la estabilidad del imperio. Así que los mitimaes también pueden ser desarraigados por cuestiones políticas y de castigo. Ya está. Una vez que hemos entendido los mitimaes, tienes que saber que del ayllu también se extraen a las agyas. ¿Quiénes son las agyas? Son las mujeres sometidas y cautivas por el Estado. Son extraídas del ayllu a temprana edad por diversas funciones, por belleza, destreza manual o porque pertenecen a una noble familia. Son llevadas a un centro de instrucción llamado el Agyahuasi, por una agya ya mayor de edad, una institutriz llamada mamacona, quien les enseña diversas tareas de cómo ser una correcta esposa, el culto solar y funciones manuales, sobre todo textilería. ¿Cuáles son las funciones de las agyas? Son diversas. Las que proceden de nobles familias, van a ser dedicadas al culto solar, vírgenes del sol. Son llamadas pacoagyas, no importan los nombres. Algunas dedicadas o sobresalientes por su belleza van a ser concubinas del Inca, las yurataquias, concubinas del Inca. El Inca también escoge estas mujeres para poder regalarlas a otros señores locales. Sí, muchas de estas mujeres son enviadas a diversos señores para establecer alianzas y vínculos de reciprocidad, donativos del Estado. Otras son utilizadas por su destreza manual para producir cumpis, que son textiles elaborados. Así que los agyahuasis son ante todo talleres textiles. Y otras, las yanaagyas, son utilizadas para ser mujeres
del común de los campesinos. Habían campesinos que no tenían esposas. El Inca te envía una mujer con el objetivo de que formes tu unidad familiar y tributes para el Estado. Tributes para el Estado. Así que si no tenías mujer, el Estado te enviaba una, esos tiempos, Dios mío. Ahí está. Entonces las águilas cumplen una diversidad de funciones. Desde concubinas del Inca, el culto solar, las vírgenes del sol, así como mujeres obsequiadas a señores, a campesinos del común y trabajadoras textiles. Muy bien. En el Ayllu, las personas separadas del Ayllu, los individuos separados del Ayllu, por diversos motivos, tienen que supervivir a través de la servidumbre personal, los yanaconas o llanos. En el mundo andino nadie quiere ser separado del Ayllu porque eso implica ser pobre. Si no tienes Ayllu, no tienes acceso a parcelas, ni a pastos, ni al auxilio de tus familiares, eres pobre. Y para poder supervivir, te pones al servicio de un individuo particular, te conviertes en siervo y anacona. Son los desarraigados del Ayllu. Los piñas o pinacunas son los prisioneros de guerra. El Estado los envía a zonas alejadas donde no puedan iniciar sublevaciones. Los envían a los cocales de la Amazonía, donde los hacen trabajar hasta el hastazgo, hasta la muerte, en condiciones infrahumanas. Son los prisioneros de guerra, lo más parecido en el mundo andino a los esclavos. Por supuesto que son una mano de obra minoritaria. El mundo andino no era esclavista. Muy bien. Acabé. Chicos, 11:30. Estoy en la número 12, me faltan 2 PPTs. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Chicos, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Verifiquen, o están volando. Y si tienen alguna pregunta, háganla. De una vez, escriban. ¿Vamos bien? María dice que siga. ¿Alguien quiere que repita algo? Alejandra dice que siga nomás. Seguimos, todos dicen que sigan. Perfecto. Ahora sí, hablemos de la economía. ¿Cuál es la base de la economía inca? Si en el mundo andino no hay dinero, ¿cuál es la base de la riqueza? La mano de obra, la fuerza laboral de las comunidades. El control que tiene el Estado sobre la mano de obra de otras comunidades es fundamental. Ahora, ¿el Inca para qué utiliza esa mano de obra? Para trabajar la tierra anexada de otros pueblos. Ese es el segundo gran recurso del Estado. Las tierras anexadas de otros pueblos, las tierras estatales, trabajadas con la mano de obra subordinada al Estado. En estas tierras se incluía pastos naturales para poder criar a la ganadería estatal. María Rostorowski dice que las 3 fuentes de ingreso del Estado inca son la mano de obra controlada por el Estado, lo producido en las tierras estatales y lo elaborado por la ganadería estatal. Esas son las 3 fuentes de riqueza. El trabajo se organizaba de la siguiente manera: Aini, Minca y Mita. Hablemos del Aini. La palabra Aini significa voluntad y es la ayuda mutua realizada entre 2 runas o campesinos comunes. Voy a poner un ejemplo, como lo dice en el otro salón. Necesito una chica y un chico que digan yo para el siguiente ejemplo, por favor. Tiene que ser voluntario. A ver, ¿quién dice yo? Lucero, por favor, otra chica, y Pedro. Pedro y Lucero son pareja en el mundo andino. Pedro es muy bravo y le ha hecho 10 hijos a la pobre Lucero. Tienes que saber que para cultivar parcela para tantos hijos, Pedro no puede solo. Pobrecito es. Así que solicita ayuda de sus familiares. De sus familiares. Eso sí, cuando los familiares ayudan a un campesino a trabajar en sus parcelas o construir su casa rústica, es el Aini. Es el Aini. Regalo pañales, ese es el Aini. Pero eso sí, Pedro queda comprometido a retribuir esa prestación de fuerza laboral con trabajo. Con trabajo. Si sus amigos trabajaron para él 3 días, él tiene
que retribuir 3 días laborales. Hay un intercambio simétrico de fuerza laboral. Así que la INI se realiza bajo los principios de la reciprocidad simétrica. Reciprocidad simétrica. La minca es un trabajo distinto. En la minca no hay reciprocidad. En la minca, esta es convocada por un curaca. El curaca convoca la mano de obra de todo el ayllu para trabajar en beneficio de la comunidad. Supongamos que un huayco destruyó San Juan de Urigancho y yo, el curaca, Bruno Cápac, ordeno a todo el ayllu trabajar para poder reparar los canales destruidos por el huayco. Todos vamos a trabajar, no falta ni uno. Todos trabajan en la medida de sus posibilidades. Los ancianos servirán la comida, los niños moverán la maleza, pero todos trabajan. Los amputados tocarán música para que la gente se distraiga con la musiquita. Muy bien, todos trabajan. Muy bien. Y aquí no hay reciprocidad porque todos van a trabajar llevando sus alimentos, así que no existe vínculo de reciprocidad. Es un trabajo sin reciprocidad la minca. Muy bien. Eso sí, persona que no trabaja es un abominable y es separado del ayllu. La tercera forma de trabajo se llama mica, que es el tributo de las comunidades por turno a favor del Estado. Cuando el Estado quiere construir un camino, un templo, una fortaleza, llama a diversas comunidades que trabajan por turno. Terminada su turno, es reemplazada por otra comunidad. El Inca nunca te pide, oye, dame 20 sacos de papa. El Inca te dice, trabaja en las tierras del Estado. El Inca no te dice, dame 3 llamas. Cuida la ganadería del Estado. Quiero 20 camisetas. No, el Inca te dice, trabaja en los talleres del Estado. Así que el tributo no es el bien, es la mano de obra. El tributo Inca, la mitad, es la prestación de fuerza laboral de las comunidades. Repito, el tributo Inca es la prestación de fuerza laboral de las comunidades por turno. Esa es la mitad. Cuando el chasqui está corriendo llevando mensajes a favor del Estado, está haciendo mica. El servicio militar es mica. Cuando el Inca pide a un grupo de artesanos trabajar en los talleres estatales, es mica. Los cantantes que distraen al Inca por turno es mica. ¿Ya? Todo a favor del Estado es mica. Y en la mica hay reciprocidad asimétrica. Me explico. El Inca llamó a una comunidad para construir un puente. Terminada la faena, el Inca por tradición está obligado a hacer una fiestita, regalando comida, bebida y herramientas al ayllu. El Inca está obligado a retribuir al ayllu por su trabajo, pero está retribuyendo con bienes, no con fuerza laboral. Hablamos de un circuito asimétrico de intercambio. Esta es la reciprocidad asimétrica. Gracias a esto voy a poder explicar el tema de la reciprocidad y la redistribución, que muchos alumnos no comprenden. La reciprocidad es un principio económico del mundo andino que permite reglamentar el intercambio de fuerza laboral y de bienes a través de ciertas normas establecidas por la tradición. Existen 2 tipos de reciprocidad, simétrica y asimétrica. Acá lo vas a entender. La reciprocidad simétrica se entra en personas de un mismo estatus, entre campesinos, donde la prestación de fuerza laboral tiene que ser retribuida también con fuerza laboral. El trabajo se devuelve con trabajo, de manera equivalente. Esa es la reciprocidad simétrica. La reciprocidad asimétrica se da entre personas de distinto estatus, entre las comunidades y el Inca, entre el curaca y el Inca, tienen distinto estatus, donde la prestación laboral o de un servicio es retribuido no de la misma forma, sino a través de bienes prestigiosos. Cuando el curaca le da sus servicios al Inca, el Inca le retribuye con mujeres, con coca, con ropa fina, bienes de prestigio. El Inca no da servicios, retribuye con bienes. Cuando el ayllu trabaja para el Estado, el Inca lo retribuye con una fiestita, con un convite, le regala herramientas y ropa. Por lo tanto, esta imagen que está acá
representan los circuitos de la reciprocidad asimétrica, donde los servicios o el trabajo es retribuida con entrega de bienes. ¿Se entendió? Lo entregado no equivale a lo recibido. ¿Se entendió, chicos? ¿Cómo funciona la reciprocidad? Por favor, verifiquen, ¿eh? Verifiquen, por favor, verifiquen. Eso me interesa. Verifiquen si se entendió. Go si seguimos. Y si tienes alguna pregunta, le escribes. Le escribes. Muy bien. Entendió Alejandra, entendió Naomi. Muy bien. La redistribución implica dos momentos. En el primer momento, el Estado acumula todos los bienes del ayllu, se apodera del excedente productivo para mantener a su burocracia. Y lo que sobra, el Estado lo devuelve al ayllu para ser almacenado en los depósitos. Y el ayllu puede utilizar estos recursos en caso de desastres naturales. Entonces, en la redistribución, el Estado concentra los bienes de las comunidades y devuelve estos bienes para ser depositado en el sistema de almacenes. Esa es la redistribución, chicos. Muy bien. Ahora pasemos rápidamente a... Bueno, acá dice textilería, me gusta, ¿eh? Existen dos tipos de textilería. Una que se hace en las unidades familiares, se produce textiles de uso común llamado la vasca, pero también existe textilería fina, hecha en los ayahuasis, donde se produce cumpis, que son textiles bellamente elaborados. Por otra parte, hablemos, aquí está la distribución de la tierra, mira, ahí está, con efecto. Son tres tipos de tierra, del Inca, del Sol y del pueblo. Las tierras del Inca son las tierras del Estado. Son las tierras o parcelas que el Estado tiene en todo el territorio, pero también incluye la tierra de las panacas. Las tierras de las panacas son aquellas tierras que están únicamente alrededor del Cusco. Por tierras del Inca se incluye las tierras del Estado, distribuido en todo el Tahuantinsuyo, y las tierras de las panacas que están únicamente alrededor del Cusco. Muy bien. Las tierras del Sol no solamente son para el Sol, son las tierras apartadas para la producción de ofrendas dedicadas a los diversos dioses andinos. No importa qué pequeño sea un dios, tenía derecho a una parcela para que de allí se produzcan los alimentos ofrendados a dicho dios. Las tierras del Sol son las tierras de las huacas, de los diversos dioses andinos dedicadas al culto, y las tierras del pueblo llamada marca. La tierra del pueblo llamada marca. Muy bien. Tienes que saber de que las tierras del ayllu o del pueblo se dividen en distintas parcelas llamadas topos. Los topos no tienen una medida, dependen de la fecundidad de la tierra. Cuando surge una unidad familiar, esta recibe un topo por el hombre y medio topo por la mujer, y reciben medio topo por cada hijo. Estas tierras no pertenecen a la unidad familiar, son tierras del Estado. El Estado asigna estos topos y una vez que el hijo, por ejemplo, muere por X motivos, el hijo muere, este topo del hijo regresa al Estado. Así que son tierras asignadas por el Estado, no en propiedad a los runes, son entregadas en concesión. Muy bien. Bueno, los incas son famosos por extender el sistema de andenes. En los andenes se cultivaba productos de prestigio, sobre todo maíz, y que era la comida de la élite, y los incas extendieron la andenería por diversas zonas, y hay una zona con andenes experimentales, andenes circulares, se conoce como la zona de Moray. Estos andenes de la zona de Moray son famosos porque tienen una temperatura distinta en cada una de estas terrazas. Se cree que servía como una zona de experimentación de cultivos para saber qué tipo de semilla soporta una temperatura diferenciada. Sería, pues, un laboratorio agrícola. Y está. Ya tengo casi todo. A ver. Demonios. Ya está. Principios económicos, forma de trabajo, tripartición de la tierra, agricultura. Está todo, chicos. Manifestaciones culturales. Pasemos a la religión. Los incas eran politeístas, adoraban una diversidad de dioses, y los incas
consideraban que el entorno natural estaba sacralizado, que cada zona de la naturaleza tenía un espíritu protector. A eso se le llama panteísmo. El panteísmo es la sacralización del entorno natural. Las montañas tienen espíritus protectores llamados apus. La tierra está viva, es la Pachamama. El sol está vivo, es el Inti. La luna es la Coya. Quilla o luna, el rayo es Libia, o sea, divinización de las fuerzas naturales. Eso es el panteísmo. En el mundo inca había diversos dioses, dioses estatales como el sol, el rayo, la luna, dioses regionales como Tunupa, un famoso dios del altiplano. Tenemos a Catequil, que vino en examen de admisión, que era el dios de las lluvias torrenciales en la costa norte. El oráculo de Catequil le dijo a Atahualpa que iba a perder la guerra contra Huáscar y Atahualpa ganó. Y Atahualpa castigó a este falso oráculo y lo destruyó por dar una mala predicción. Pariacaca, que era el dios de las lluvias torrenciales en Lima, en la zona de Huarochirí, dioses que han venido en exámenes de admisión. Dioses universales como Huiracocha, el que organiza el mundo, y por supuesto, dioses familiares. Pero eso no viene, y ya si las conozcas, mejor no te cuento porque no viene. Eso ya se los contaré a los chicos de letras, que tengo 3 horas. Muy bien, no vienen mucho. En cuanto a la cosmovisión, los incas dividían el mundo en 3 grandes sectores. Hanan Pacha, mundo superior, habitado por los dioses del firmamento, sol, luna, rayo, estrellas. Este mundo superior era protegido por el cóndor. El Caipacha, el mundo de la superficie, el mundo de los hombres, animales y plantas, protegido por el puma. El Ucupacha, que es el mundo subterráneo, el mundo de las semillas, de los ancestros, de las aguas subterráneas, protegido por la serpiente o Amaru. Esta es la famosa tripartición del mundo de la cosmovisión inca. En cuanto a la educación, esta era realizada en centros de instrucción llamados Yachayhuasi, y esta educación estaba dirigida a la nobleza inca y provincial. Ahí los hijos de los curacas sometidos eran educados para ser ideologizados por el Estado inca. La instrucción estaba dada por grandes maestros llamados amautas. Estos amautas, que eran grandes maestros, hoy en día se le dice amauta a cualquiera, estos grandes maestros te instruían en importantes materias, como historia militar, religión oficial, lengua del Cusco y administración de quipus. La formación de la élite estaba dirigida a el gobierno y la administración. El gobierno para los hijos de la nobleza cusqueña y la administración para los hijos de la nobleza provincial. Muy bien. En cuanto a la textilería, ya mencioné que habían 2 tipos de textiles, los cumpis y las abascas. Los cumpis son la textilería fina, refinada, realizada en los ariahuasis, con una decoración geométrica. Según algunos especialistas, cada uno de estos signos representa posiblemente un escudo o el emblema de un linaje, de un ayllu. Así que posiblemente tenga significado, son los famosos tocapus. En cuanto a la arquitectura, me cansé. En cuanto a la arquitectura, los incas tenían una arquitectura monumental de grandes dimensiones. Su arquitectura es sólida, firme, de mucha precisión. Los incas ensamblaban bloques de piedra con una precisión tan fina que no puede ingresar ni una hoja de alfiler entre ellas. Un ejemplo de eso es esta imagen de la piedra de los 12 ángulos en el Cusco. Desarrollaban bloques poligonales, pulidos, y unas ventanas trapezoidales que son características de su arquitectura. Piedras talladas, pulidas, superpuestas, con ventanas trapezoidales. Tienes que saber que su arquitectura es sencilla, no es decorada, es una arquitectura austera, con poca decoración, práctica básicamente. Y debes saber de que sus principales centros
son el templo del Coricancha, que es el templo del sol, construido por Pachacútec y decorado bellamente con láminas de oro. En el centro del templo, en la parte interior, había un patio que reproducía objetos de oro, con árboles, animales y personas esculpidas en oro, en tamaño natural. Fue saqueada por la invasión española, obviamente. La fortaleza militar de Ollantaytambo y Sacsayhuamán. Sacsayhuamán por mucho tiempo se cree que es una fortaleza, pero hoy se sostiene que es también un centro ceremonial, ya que la gran muralla tiene forma de un rayo, posiblemente construido en honor a Libia, el dios del rayo. Y Machu Picchu, que es un centro o ciudad de retiro, construida en la zona cercana a la selva, en la zona de Urubamba, alejada, una ciudadela de retiro construida por Pachacútec. La cerámica, Dios mío, es una cerámica de cuello alargado, polícroma, con 2 asas y la base cónica. Se conoce como el urpo, para transportar chicha y quinoa. Se cree que esa base cónica servía para hundir la cerámica en la tierra, y luego inclinarla para hacer un servicio preciso de la chicha. Muy bien. Chicos, acabamos todo. Así tomé aire. Es un montón, Dios mío. Después de ver todo lo que uno tiene que hacer, integrarlas bajo un gobierno centralista, se convierten en un imperio. El imperio cambia. Muy bien, Diego, Muy bien, Diego. Esas son mis grabaciones. ¿Qué pasó ahí? Son mis grabaciones. Muy bien. Muy bien. Chicos, ya. Pasamos a dictar las claves. No, los colegios mayores y menores, Alejandra, se van a dar en el virreinato. Los colegios mayores eran residencia de los estudiantes de las grandes universidades. Los estudiantes de San Marcos tenían como residencia estudiantil los colegios mayores. Eso es virreinato, amiga Alejandra, Eso es virreinato. Muy bien. Ya. Vamos a dictar las claves. Apaguen sus audios. Apaguen sus audios. Y ahora sí. Número 1. Sí, número 1, la clave es AD. AD Anuel. La clave 2 es D de dinosaurio. La clave 3 es la 4 es de Abimael, murió. 5, la clave C de Castillo, murió. Ahí tenemos nuestras claves. Listo. Ya pues, chicos, me queda un minuto. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda antes de irme? Oye, pero acabamos toditito, y bien explicado. Nada a la volada, todo bien explicado. Pim, 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 pim. Hasta con más información de lo necesario. Con más información de la necesaria. Ya, chicos, entonces nos vemos, Un abrazo. Esto acaba a 11:55. Nos estamos viendo. Estudien mucho. Un abrazo para todos, Ok, cuídate, Lucero. Gracias también por estar atenta. Ya pues. Ok, cuídate, Alejandra. Ya pues, chicos, nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana toca la media. Así que vengan bien desayunados. Que en esa clase hacemos 9 temas, 9 temas la siguiente semana. En la media, así que vengan bien desayunados. Sí. Ok, nos vemos. Cuídense mucho.